Mi querida y amada familia en Cristo Jesús, es un gozo en el nombre del Señor saludarles y darles la bienvenida a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Lamentablemente habíamos experimentado algunas dificultades de carácter técnico para poder grabar y subir la lección, pero gracias a nuestro Señor estamos aquí un poco más tarde de lo normal, pero estamos aquí para comentar la lección número 11 de nuestro presente folleto de escuela sabática que se titula Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Así que vamos a mirar el día de hoy lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo número 6 y maravillosamente ya llegamos al capítulo número 6, ya nuestro trimestre de estudios se está acabando y el día de hoy vamos a estudiar los versículos 1 al 9. Versículos que tratan sobre la relación cristiana entre padres e hijos y entre amos o señores y siervos o esclavos. Así que vamos a orar en el nombre del Señor y nos dedicamos a estudiar Efesios 6, versículos 1 al 9 en el nombre del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, por favor, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu sea ahora con nosotros y que dirija nuestras mentes y corazones mientras estudiamos tu santa palabra, Señor. Eleva a Cristo y permítenos contemplarlo, lleno de la hermosura de su santidad para ser transformados al contemplar esa bendita imagen delante de nosotros, Señor, a través de la santa palabra que proviene de ti, Señor. Así que tómanos, Padre, enséñanos, instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces en el nombre del Señor a proyectar nuestro texto bíblico. Ya lo dijimos, Efesios capítulo número 6, versículos 1 al 9. 2 son los temas que va a ser tratado o que van a ser tratados en este texto, en esta unidad literaria. Como ya lo dijimos, la relación entre padres e hijos y la relación entre amos o señores y esclavos o siervos. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo número 1, lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí hay algo maravilloso. Aquí hay algo maravilloso que a nosotros nos va a permitir comprender el concepto bíblico de justicia. Vamos a hablar en primer lugar de este término justicia, este término justo, para luego enfocarnos específicamente en lo que esto significa para los hijos en relación con los padres. ¿Qué significa este término justo? ¿Qué significa justicia acá? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice esto es justo? Bien, gracias a Dios, tenemos una epístola que es prácticamente una epístola gemela a la epístola a los Efesios y es la epístola a los Colosenses. La epístola a los Colosenses nos enseña en su capítulo número 3 y versículo número 20 un versículo exactamente paralelo en términos semánticos a Efesios 6, versículo 1. Y en este paralelo semántico, es decir, un paralelo de significado o sentido, la palabra del Señor nos va a revelar lo que significa justicia. Y dice lo siguiente, las Sagradas Escrituras. Vamos a proyectarlo en Colosenses capítulo número 3, versículo número 20. Dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, atención, porque esto agrada al Señor. Y se utiliza la palabra griega euarestón, porque esto es agradable
al Señor. La palabra griega agradable es la palabra griega euareston, que es la que se utiliza aquí en Colosenses capítulo 3, versículo número 20, como un paralelo semántico o de significado con Efesios 6, versículo 1, cuando nos dice, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir esto es justo? Quiere decir que es agradable al Señor. Y esto es muy importante porque nos enseña, según este paralelo semántico, que de acuerdo a el Espíritu Santo, lo que es justo, el sentido y significado de justicia es que es agradable al Señor. Eso agrada al Señor. La pregunta es, ¿y cómo los hijos pueden llegar a hacer lo que es agradable al Señor? ¿Cómo los hijos pueden llegar a hacer justicia al Señor? ¿Cómo? Porque seamos sinceros, seamos honestos. Algunas veces, el mayor desafío no solamente de los hijos, sino de la humanidad entera, es poder alinear el deber con el hacer. En otras palabras, podemos saber cuál es el deber, podemos saber lo que es justo, podemos saber lo que es agradable al Señor, pero hacerlo, vivirlo y experimentarlo es otra cosa. ¿Cómo puede el ser humano vivir en justicia? ¿Cómo puede ese hijo vivir en lo que es agradable al Señor? Para eso la Escritura nos enseña un versículo extraordinario, glorioso, que se encuentra en el libro o la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en Hebreos capítulo número 13. Y vamos a mirar los versículos 20 y 21. ¿Cómo podemos hacer lo que es agradable a Dios? ¿Cómo podemos entonces vivir en justicia? Hebreos 13, 20, 21 nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Y el Dios de paz, nótelo por favor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, esta es su poder, esta es su credencial, tiene tanto poder que para él la muerte no es problema. Levantó a Cristo de la muerte y así mostró y declaró a Cristo como su Hijo, diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1 y los primeros 4 versículos. Siendo declarado por el Espíritu de Santidad, Hijo de Dios, hablando acerca de Jesús, por la resurrección de los muertos. Entonces, por medio de la resurrección de los muertos, el Señor nos ha mostrado su poder y ha exaltado a Cristo y así lo ha mostrado delante de los hombres. Ahora dice, hablando acerca de este Dios, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mira lo que dice el versículo número 21, aquí está, os haga aptos, atención, en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer su voluntad? Aquí viene la clave. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aquí está el medio, aquí está el agente, aquí está el que produce la obediencia, aquí está el que somete todas las cosas a sí mismo, aquí está el que puede llevarnos al cumplimiento y vida de todo lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo con este texto, entonces, ¿cómo puede un hijo cumplir lo que es justo delante del Señor? ¿Cómo puede un hijo vivir lo que es agradable delante del Señor? Para todos los que alguna vez se han preguntado, ¿cómo puedo alinear mi vida con el supremo ideal de Dios?
con el supremo ideal de lo que es justo, con el supremo ideal de lo que es agradable delante de los ojos del Altísimo. ¿Cómo puedo reconciliar mi vida con ese sagrado y elevado ideal? La respuesta para todos es: Él hace en vosotros, Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi querido amigo, mi querido hermano, Jesucristo es quien hace en nosotros lo que a nosotros de otra manera nos es imposible hacer. Jesucristo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Jesucristo es principio de vida y acción en el creyente. Aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, aquello que para nosotros nos es imposible lograr, esto es vivir en completa conformidad con el santísimo ideal de Dios, viviendo y haciendo lo que es agradable delante de Él. Para eso se nos ha dado a Cristo, para que Cristo haga en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Y así toda la gloria, toda la honra sea para aquel que abate en el polvo de la tierra nuestra gloria, mostrándonos que por nosotros mismos es imposible, pero elevando nuestra mirada para fijarla en Él, en Cristo. Y al tener a Cristo, Él hace en nosotros su obra perfecta para amoldar, para alinear nuestras vidas con todo lo que es justo, es decir, con todo lo que es agradable delante del Señor. Así que si usted, probablemente yo no tenga en este canal una audiencia de hijos que sean menores de 18 años. Y voy a pedirte, por favor, hacemos un paréntesis aquí, voy a pedirte, por favor, que si hay un joven escuchando que tiene menos de 18 años, considerado así en Venezuela como un menor de edad, por ejemplo, si hay un joven que tiene menos de 18 años y me está escuchando y se beneficia de este tipo de contenido, por favor, déjalo escrito en los comentarios. Me encantaría darle gloria y honra a Dios al saber que hay un joven que se beneficia de este contenido. Muy bien, la única forma, querido amigo, la única forma de ser buenos hijos, la única forma de poder someter el corazón que naturalmente tiende a la rebeldía, naturalmente se inclina a cualquier otra cosa menos a la sumisión voluntaria y natural. La única manera de alinear ese corazón a los ideales de nuestros padres, la única manera de someter nuestros corazones naturalmente rebeldes para mostrar respeto, para mostrar amor, para mostrar sumisión a nuestros padres. La única forma es que Cristo viva en el corazón. Y cuando Cristo viene a morar en el corazón, la fe que justifica, la fe que salva, trae a Cristo adentro y Cristo opera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y es Él el que hace en nosotros todo lo que es agradable delante de Dios nuestro Padre. Sigue diciendo entonces el texto bíblico de Efesios capítulo 6, versículo número 1. Atención. Después de decirnos, porque esto es justo, mira lo que introduce el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios. Mira lo que introduce. ¿Qué cosa introduce el apóstol Pablo justamente después de hablar sobre lo que es justo delante de Dios nuestro Padre? ¿Qué cosa introduce?
introduce un mandamiento de la ley de Dios. El quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué introduce el apóstol Pablo el quinto mandamiento de la ley de Dios al hablar de lo que es justo delante del Señor? Porque la justicia del Padre Celestial siempre, escúchalo bien por favor, siempre tiene que ver con la ley cumplida en nosotros, con una vida y corazón amoldado a los principios de esa ley eterna. Siempre. Por esa razón, vamos a hacer una pausa en nuestra pantalla. Por esa razón, las Sagradas Escrituras nos dicen que los que serán justificados, Romanos 2, versículo 13, no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Por qué razón? Porque la justicia de Dios se define por medio de su ley. ¿Qué cosa es justicia según este versículo? Es amoldar la vida en conformidad con la ley de Dios. Por eso, después de hablar de lo que es justo, el apóstol Pablo cita un mandamiento de la ley de Dios. Específicamente el quinto mandamiento, que dice lo siguiente. Leamos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cerramos el paréntesis, esa frase, que es el primer mandamiento con promesa, vendría a ser un paréntesis en medio o introducido en medio del mandamiento bíblico. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Atención con esto que voy a decir. ¿Se ha dado usted cuenta ya que el mandamiento honra a tu padre y a tu madre no es solamente el primer mandamiento de la ley de Dios que tiene promesa? Es el único. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Es el único mandamiento de la ley de Dios que tiene promesa. Ahora, ¿por qué razón es esto así? Atención con esto. De acuerdo a la tradición hebrea de interpretación, de acuerdo a la tradición rabínica de interpretación de las profecías, atención, el Dios eterno no acompañó ningún mandamiento con una razón o explicación para que se obedezca ese mandamiento. En otras palabras, no hay razón revelada por el Dios eterno que acompañe a sus mandamientos para que lo obedezcamos. Dios no dice, haz esto porque o para. No hay una razón añadida para obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Según esta tradición de interpretación rabínica, la razón es que Dios no añade razón para guardar sus mandamientos para que el ser humano no crea jamás que puede alcanzar la razón o propósito por otra vía que no sea la obediencia al mandamiento. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. De acuerdo con Deuteronomio capítulo número 17, los rabinos enseñan que este es el mandamiento de toda la Torá que es acompañado con un propósito. Es el único mandamiento de la Torá, según los rabinos, que el Señor Dios eterno acompañó con un propósito para que se le obedeciera. ¿Cuál es el mandamiento? Se encuentra en Deuteronomio capítulo número 17. Vamos allá. Capítulo número 17 y el versículo número 17. Vamos a proyectarlo brevemente en pantalla para que usted pueda leerlo juntamente conmigo. Deuteronomio 17 nos dice lo siguiente. Atención, hablando acerca de las disposiciones, de las leyes para un futuro rey de Israel. Dice así, Deuteronomio 17. Ni tomará para sí mujeres. Escucha, dice aquí, ni tomará para sí mujeres. Y atención, según los rabinos, es el único mandamiento que
el Señor eterno acompaña con un propósito. Y dice, para que su corazón no se desvíe. A ver, según los rabinos, ¿por qué razón Dios no incluye un propósito en sus mandamientos? Para que el ser humano no crea que pueda alcanzar vivir el propósito por otra vía diferente que la obediencia al mandamiento. Aquí está el problema. Resulta que los reyes de Israel, comenzando por Salomón, pensaron que podían multiplicar para sí mujeres, porque su corazón después de todo iba a permanecer fiel al Señor. Y entonces, si mi corazón va a permanecer fiel al Señor, pues yo puedo exentuarme aquí, yo puedo darme la libertad de tomar para mí varias mujeres, porque después de todo yo voy a alcanzar el propósito, voy a mantener mi corazón firme al Señor. Y allí exactamente cayó Salomón. Resulta que el propósito por el cual Dios entonces no añade propósito, mejor dicho, a sus mandamientos, es para que el ser humano aprenda a obedecer por la fe, para que el ser humano no necesite una razón añadida para obedecer que un claro así dice Jehová. Si Dios lo dice, Él es más sabio que yo. Si Él lo dice, Él sabe. Si Él lo dice, Él conoce mi corazón mejor que yo mismo. Por eso, si Él lo dice, es suficiente. Yo creeré en su palabra, que al mismo tiempo de ser mandamiento es promesa. Y al aferrarme al mandamiento como una promesa que Él va a cumplir en mí, recuerda, toda obediencia proviene del corazón y la produce Cristo morando adentro. Entonces yo, aferrándome al mandamiento como promesa, clamaré al Señor para que Él haga su obra poderosa en mí y Él me ayude a cumplir el mandamiento, lo cumpla en mí, cumpla su justicia en mí, aferrándome a su palabra solo por ser su palabra, no por tener yo un propósito que yo aspire a alcanzar diferente de la vía de la obediencia al Señor. Aquí, en Efesios capítulo número 6, versículo número 2, se nos dice que este mandamiento es el primer mandamiento, y repetimos, el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene promesa. ¿Por qué razón? Porque el Señor quería darnos una lección espectacular. El quinto mandamiento, que habla acerca de honrar a padre y a madre, da inicio a los mandamientos que legislan la relación con nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos designan la relación del hombre con Dios, mientras que a partir del quinto, las tablas de la ley apuntan a la relación del hombre con su prójimo. ¿Cuál es la lección? Atención. Nuestros padres son nuestro primer prójimo. Alguien podría decir, ¿no debería ser acaso nuestras esposas o esposos, ya que nos hace eso una sola carne? Eso es diferente, porque la esposa y el esposo no son prójimo, son una carne con nosotros. ¿Ok? Por eso al esposo y a la esposa se la cuida como a nuestra propia carne. Pero a nuestros padres se los atiende como el primer prójimo nuestro. En otras palabras,
¿Quién es el primer prójimo que demanda nuestra atención, que demanda nuestro cuidado, que demanda nuestro servicio, que demanda nuestra honra, que demanda una amorosa atención, un cuidado, un respeto, un servicio, una dedicación? ¿Quién es ese prójimo? Nuestros padres. Nuestros padres. Por eso vamos a hacer esto algo práctico. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una atención con sus padres? ¿Cuándo fue la última vez que usted sorprendió a sus padres con un regalo, con un presente, en agradecimiento por tanto? Alguien podría estar diciendo, pero es que yo odio a mi padre o a mi madre, es que yo tuve una relación terrible con ellos. Aún así el Señor nos pide atención, amor, cuidado y servicio, respeto por ellos. Aún así el Señor lo demanda. Absolutamente, absolutamente. Aún así el Señor lo demanda. Y por eso es que usted necesita a Cristo en el corazón para poder cumplir el mandamiento. Aún más, si la crianza, si la niñez, si la experiencia con nuestros padres no fue lo mejor, por esa razón, aún con más razón, usted necesita a Cristo. Pídale a Cristo amor por sus padres. Pídale a Cristo. Por otro lado, hay una cosa que es muy importante. A ver, ¿de qué forma los hijos honran a los padres y a las madres? ¿De qué forma los hijos honran a sus padres? Ya lo dijimos, atendiéndoles con amor, sirviéndoles con amor, respetándoles, observando sus consejos. Y muy importante, escucha esto, demasiado importante. Se honra especialmente a los padres cuando se elige bien al casarse. Cuando elegimos bien al casarnos, sabiendo que vamos a insertar a nuestro cónyuge, a nuestra familia, sabiendo que esa mujer con la que vamos a casarnos o ese hombre con quien vamos a casarnos va a ser hijo o hija de nuestros padres, hacemos honra a nuestros padres escogiendo un cónyuge que ame, respete también a nuestros padres. Por eso hay que elegir bien, porque si se elige mal, si se elige un cónyuge, un compañero de vida que no ame, que no sirva, que no respete a nuestros padres, no se honró a los padres, no se les honró. Y por eso es tan importante saber todas estas cosas prácticas de las Sagradas Escrituras. Por eso la promesa, único mandamiento con promesa que acompaña a las Sagradas Escrituras, por eso la promesa es que si nosotros honramos a nuestros padres y a nuestras madres, incluso esto incluye enviar dinero para ellos, por supuesto, atender sus necesidades. ¿O acaso usted cree que se puede honrar a un padre o a una madre sabiendo que vive en un cuarto que lo que puede contraer es tuberculosis por falta de aire fresco, por falta de luz, teniéndolos allí encerrados en un cuarto? Por favor, se les honra teniéndoles suficientemente con todas las cosas que una vida digna demanda. Teniendo buena comida, teniendo para sus medicamentos, para sus tratamientos, si son naturales mejor, pero se les honra de esa manera, por supuesto. ¿Y cuál es la promesa? A usted le va a ir bien. Gloria a Dios, nos va a ir bien. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a cuidar. El Señor se dará cuenta, cuando cuidamos de las necesidades de nuestros padres y del prójimo, el Señor se dará cuenta que ha encontrado un canal para bendecir a otros. Y ese canal siempre estará próspero, porque por medio de ese canal, la bendición del Señor está llegando a los demás. Recuerda eso. Sigamos leyendo. Dice ahora el versículo número 4 algo extraordinario. Versículo número 4, vamos a leerlo juntos. Dice la Escritura, y vosotros padres. Ahora le va a hablar el apóstol inspirado a los padres. Y vosotros padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir no provocarlos a ira? Escucha bien. Existen padres que cuando disciplinan, que cuando reprenden, que cuando educan, que cuando instruyen, lo que hacen es hacer que sus hijos se llenen de ira. ¿Por qué razón? Porque la forma de corrección, la forma de instrucción es tan impaciente, es tan iracunda, es tan terriblemente molesta, que cuando los hijos son reprendidos, son educados o son instruidos, lo que los hijos sienten es ira por los padres. Porque pareciera que los padres se complacen en hacer sufrir a los hijos. Y a eso le podemos llamar falsamente educación. Una educación rígida, con vara de hierro. Oh sí, hay que darles duro para que aprendan. Cuidado con transmitir ira a los hijos. Escuche bien, la mensajera del Señor dice que hay hijos que son impedidos por sus padres de ir a Jesús. ¿Recuerda el versículo? ¿Recuerda el versículo donde Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos? ¿Recuerdas eso? Bueno, hay padres que impiden a sus hijos ir a Cristo por la forma en la que los padres los disciplinan, por la forma en la que los padres los instruyen, por la forma en la que los padres los educan, porque han sido tan duros y tan falta de amor que los hijos no sienten ningún tipo de atracción por ese Dios a quien sus padres quieren servir o profesan servir. ¿Por qué? Porque si ese Dios se parece a sus padres, los hijos no quieren saber nada ni de ese Dios ni tampoco de sus padres. Entonces escuche esto. Escuche este consejo en el nombre del Señor. Antes de que un hijo nuestro pueda oír una instrucción religiosa de parte nuestra, necesitamos ganar su corazón. Por eso es que nosotros necesitamos combinar la educación, la disciplina y la amonestación en el Señor con verdadero amor. Y yo sé que hay hijos que pueden ser difícil de tolerar, difíciles de soportar, porque yo sé que hay hijos que, hay hijos que ni siquiera despiertan amor en sus padres porque son terribles, son rebeldes, son insolentes, sí, son groseros. Pero escuche bien, usted puede pedirle a Dios que le dé amor para instruir a sus hijos, amor para levantarlos, amor para educarlos en el Señor. Antes de que ellos escuchen una palabra en relación con su conducta, antes de que escuchen una palabra religiosa, una amonestación en el Señor, el corazón de ellos tiene que estar cerca de nosotros. Y para eso se requiere amor, se requiere compartir con ellos en humildad. A veces nosotros los padres necesitamos, no es rebajar la norma, no es bajar el nivel de la disciplina, pero a veces nosotros los padres necesitamos poner a nuestros hijos más cerquita de nuestro pecho, abrazarlos y decirles cuánto los amamos, antes de decirles ordena el cuarto, antes de decirle apague esa música, antes de decirle cuidado se acuesta tarde, deme acá el teléfono. Necesitamos traerlos cerca del corazón, amarlos y que ellos se den cuenta que los amamos. Y que cuando los disciplinamos y los amonestamos es por amor y no para satisfacer nuestra sed de autoridad, satisfacer nuestra venganza iracunda. Bien, vamos en el nombre del Señor a seguir aquí con la relación a partir del versículo número 5 hasta el versículo número 9, porque es una relación
espectacularmente normada por el apóstol Pablo, la relación entre siervos y sus amos o señores. Bien, antes de leer el versículo número 5, vamos a hablar un poquito acerca de este punto. Atención con esto. ¿Por qué razón el apóstol Pablo? A ver. ¿Por qué razón el apóstol Pablo no se dedicó a abolir la esclavitud? ¿Por qué razón el apóstol Pablo no escribió como un abolicionista? ¿Por qué razón el apóstol Pablo no escribió para que los siervos o esclavos del Imperio Romano se rebelaran contra sus amos? ¿Por qué razón el apóstol Pablo no escribió: siervos, esclavos, levantaos contra vuestros amos? Sois libres en el Señor, no os rindáis más obediencia a vuestros amos, sois libres, el Señor os emancipó, libraos, levantaos contra vuestros amos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el apóstol Pablo no escribió al mejor estilo de Karl Marx en su manifiesto? ¿Por qué razón? Permíteme decirte por qué. Porque la relación de libertad en Cristo que el apóstol Pablo sabe y conoce en el Señor no es una liberación política. Porque cuando los hombres, escucha esto, porque cuando los hombres buscan libertades por medios políticos, por medios de fuerza, por medios de leyes, escucha esto, esos hombres que lideran revoluciones, que buscan liberaciones sociales, culturales, esos hombres convierten a sus seguidores en hijos del diablo luchando por el poder. Pero, cuando la liberación se da por un corazón liberto, cuando es primero el corazón del individuo que es librado en Cristo, cuando el corazón del amo y del siervo experimenten libertad en Cristo, entonces la esclavitud cae por sí sola. Vamos a mirar lo que esto significa. Escucha esto. Versículo número 5. Atención. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Escucha esto. Escucha esto. Lo que el apóstol Pablo va a decir aquí, a partir del versículo número 6, vamos a leerlo para tenerlo en mente de una vez. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Atención. Lo primero entonces que él enseña a los siervos o esclavos es a tener una relación de lealtad suprema a Cristo, rendirse a Cristo, servir a Cristo, tener en el corazón a Cristo para agradarlo a Él en primer lugar. Cuando yo soy manso y humilde de corazón porque he aprendido de Cristo, cuando yo tengo a Cristo en el corazón, mi servicio, mi trabajo, mi desempeño en todo lo que hago será como aquel ejemplo maravilloso y bíblico de José, que parece que todo lo que tocaba el Señor lo prosperaba. Porque cuando yo sirvo a Cristo, no al ojo humano, sino a Cristo, sabiendo que mi Señor me ve en todo el tiempo y en todo momento y en todo lugar, entonces mi servicio será la excelencia retratada y descrita. Mi servicio será la excelencia pura. ¿Y qué cosa demanda la excelencia pura de todo hombre? ¿Cuál es la reacción
que la excelencia causa cuando se es un patrón o se es un jefe o se es cualquier tipo de persona que tiene un empleado o un siervo, cualquier cosa, cualquier hombre o mujer que vea la excelencia en aquellos que le sirven o en aquellos que le ayudan o en aquellos que trabajan para él, la excelencia recibe honra, remuneración, respeto. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los esclavos se sometan en primer lugar y de manera esencial a Cristo. Y con la mansedumbre y humildad de Cristo sirvan en todo. Y eso, mis amigos, eso haría naturalmente que estos siervos o esclavos fuesen puestos en posiciones hasta de ser paidagogos, instructores de los hijos del Señor, hasta ser los mayordomos del hogar, de la casa, como así José fue en la casa de Potifar. ¿Lo recuerda? Que fue puesto sobre todas las cosas. Eso es lo que este mandamiento y esta orden inspirada del apóstol tiene en mente. Vamos a ver ahora, mira esto. Vamos a ver ahora lo que continúa diciendo las Sagradas Escrituras aquí en el versículo número 8. Escucha esto. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, atención, le está hablando en este caso a los siervos, le está hablando a los esclavos todavía, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí hay algo interesantísimo. Mira esto. Vamos a mirar cómo se describe este texto bíblico en Colosenses, para que usted pueda ver a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca de servir al Señor y esperando del Señor la recompensa y la herencia. Escucha lo que dice el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 3 y vamos a leer los siguientes versículos. Escucha esto. Versículo número 22 en adelante. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Escucha. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, aquí está. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Te das cuenta? Mira esto, maravilloso. Entonces, nosotros, dice el apóstol Pablo aquí, sea usted un siervo, sea usted un libre. Recuerda que le está hablando a esclavos reales, esclavos que pertenecían como propiedad a sus señores. Dice él, si usted es un siervo, si usted es un libre, usted va a ser juzgado por el verdadero Señor. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo está apuntando a quien es el verdadero amo y Señor del universo. Está apuntando a que sea siervo o sea libre, ambos tienen un Señor en los cielos y de Él recibirán la recompensa o la sentencia de juicio. De manera que cuando Él hace eso, atención, Él está poniendo el fundamento que más adelante se usaría para la eliminación de la esclavitud. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de que delante del Señor, tanto siervos como amos serán juzgados sin acepción de personas. Y es lo que va a decir exactamente los versículos siguientes. Delante del Señor no hay acepción de personas. Así que el siervo sirva a Cristo sabiendo que de Cristo recibirá la recompensa en humildad, en mansedumbre. Y el amo o Señor sepa que hay un verdadero Señor en los cielos que va a juzgar y va a dar a cada uno según lo que hiciere. Si hiciere bien,
recibirá recompensa, y si hiciere mal, recibirá, como dice Romanos, y como lo va a decir aquí Colosenses. Vamos a citarlo de nuevo, atención. Colosenses capítulo número 3, versículo número 25, escucha lo que dice aquí, hablándole claramente a los amos, dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Como diría Romanos capítulo 1, lo dijimos, al que procura, al que busca honra, gloria e inmortalidad, ese recibirá. Ese recibirá. El que procura bien hacer, recibirá honra, gloria e inmortalidad. Pero el que procura, el que hace mal, recibirá perdición de parte del Señor. Aquí lo dice: el que hiciere bien, recibirá recompensa de parte del Señor, y el que no hiciere justicia, recibirá a sí mismo. Entonces esto, la razón por la cual se dice en este contexto, es para que tanto el esclavo como el amo sirvan delante del verdadero Señor. Esto quiere decir, el siervo debe servir a Cristo en humildad y mansedumbre, ¿ok? Debe servir a Cristo y en excelencia será honrado por Cristo y recibirá recompensa, herencia eterna con Cristo, cuando el Señor otorgue a cada quien conforme a su obra. El amo o Señor debe saber que hay un Señor verdadero que está por encima de todos y que sin acepción de persona juzga a cada uno. Y entonces debe reconocer en Cristo el verdadero Señor y debe saber que por encima de cualquier ley, de cualquier palabra, de cualquier cosa que Él demandara en la tierra de sus siervos, a Él se le demandará conforme a lo que haya hecho, y se les recompensará conforme a la justicia que hubiese hecho o a la injusticia que cometió. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es poner de igual a igual delante del Dios que juzga en juicio. Si el siervo ha de responder a Cristo y si el amo ha de responder a Cristo, entonces sin acepción de personas, ambos deben servir a Cristo y tratarse mutuamente en sujeción a Cristo. Esa forma de igualar en dignidad humana y en responsabilidad moral suprema a Cristo, tanto al siervo como al amo o Señor, sabiendo que hay un Señor por encima de todo, esa facultad de igualarlos en juicio hará que siglos más tarde, después de que esto fuese escrito, la humanidad reconociese que la esclavitud no provenía del Señor y que era una estructura social defectuosa que en el nombre del Señor debía dejar de existir. No hay razón para sostener una relación de esclavitud o de servicio basado en los antiguos estándares sociales cuando se conoce a Cristo Jesús. Así que yo creo en el Señor, que cuando el apóstol Pablo escribió con prudencia, con sabiduría celestial estos textos, él estaba introduciendo en las iglesias hogares de Éfeso la noción que bien recibida haría que la esclavitud cayese por sí sola, sin motivar a los siervos a levantarse en rebelión contra las estructuras del Imperio Romano, porque esto podría haber ocasionado la muerte de miles y miles de esclavos. Finalmente, la Escritura entonces nos dice en Efesios, capítulo número 6, versículo número 9, lo siguiente: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Las amenazas no son
ni por muerte, ni por inanición, ni por falta de comida, ni por daño físico. Las amenazas nunca son la forma en la que un humano debe relacionarse con su prójimo. Nunca. ¿Por qué razón? Porque las amenazas sencillamente muestran la falta de autoridad moral que lleva al servicio motivado por el respeto y la admiración. Dejen de lado las amenazas, dice el apóstol Pablo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Como lo dijimos, estos ideales bíblicos inspirados por sí solos transformarían con poder a todas aquellas personas que los recibieran en el Señor, y por sí sola la esclavitud caería en las relaciones cristianas de aquellas iglesias hogares. Recuerden, la libertad es verdadera libertad si proviene de un corazón que ha sido librado del servicio al pecado y al yo. Cualquier otra libertad que provenga de medios distintos a estos, como por ejemplo libertad lograda por medio de agendas políticas y de poderes terrenales, produce hijos de Satanás que luchan por el poder y el dominio. Pero la libertad en Cristo siempre transforma primero el corazón, renueva un espíritu recto en nosotros y entonces nos hace verdaderamente libres, sujetos al Señor. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado y bendecido por este comentario al texto bíblico, invitándoles para el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia y para el día sábado a las 7:30 de la mañana para comentar el texto bíblico en vivo. Nos despedimos en esta hora diciéndoles bendiciones. Chao, chao.